yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor, seguiré, seguiré, seguiré. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.
conmigo la espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla, ya no hay problema que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerra y hasta en tormenta. Ella me ha abierto el camino, me llena de fe. Ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Oh Señor, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria. Amén. Vamos. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré
tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, oh. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río. Lo quiero cantar una vez más. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, nosotros nos presentamos hoy delante de ti, este domingo de junio, Señor, primer domingo de junio para celebrar la cena. Y rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tú bendigas los elementos, bendigas nuestras vidas, bendigas a cada uno de los que podemos participar confiadamente de esta cena, Dios. También te pido por aquellos que no pueden participar por una razón en particular, que tú tengas misericordia de ellos. Presentamos el vino y el pan, presentamos este tiempo tan especial y vamos a leer tu palabra, Señor, donde tu palabra nos enseñas la manera indicada en que nosotros debemos de participar en la cena del Señor.
Como decía el himno, nuestra pasada manera de vivir quedó atrás. Y hoy nosotros seguimos adelante porque el Rey de Gloria nos ha transformado. Presento mi vida. Como el apóstol Pablo nos insta a nosotros, nos exhorta a vivir nuestra fe de una manera práctica, es presentando mi vida en sacrificio vivo, santo delante de ti. Así, ese es el primero y lo mejor para ti, en presentarnos nosotros mismos, Señor. Y rogar e implorar de tu misericordia. Y que no se nos olvide que tu misericordia está solamente dispuesta hasta cuando nosotros estemos aquí, en este mundo, porque después de eso viene el juicio, dice tu palabra. Yo te doy muchas gracias por esto. Gracias porque en cada casa, en cada hogar, las personas están dispuestas a participar, pero ante todo han revisado su vida antes de participar y han reconocido sus pecados, Señor, como cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leo para todos nosotros lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. De la manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La razón es porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Wow. Entonces es importante, relevante, de antes de participar en la cena del Señor, revisar cómo nosotros estamos. No es tomarla por tomar, no es por cumplir con el tema de la liturgia del proceso del domingo. No, esto trata de cómo está mi relación con el Señor. Y yo agregaría que esta meditación de cómo estamos delante de Dios, sencillamente, la debemos hacer todos los días. Porque debemos estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Versículo siguiente, 30. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Versículo 31. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Interesante eso. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Castigados, juzgados por el Señor y no castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Dos palabras bien particulares ahí: castigo del Señor y condenación para el mundo. Con castigo del Señor para aquellos que el Señor juzga, pero para aquellos que no tienen nada con el Señor, que están en el mundo, básicamente están condenados. Y usted lo puede reafirmar este texto, lo podemos ver de esta misma manera en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante. También lo dice allí, lo dice el apóstol San Juan. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este era uno de los puntos que tenía que poner en orden el apóstol San Pablo en la iglesia de Corintio. Ahora, para participar en la cena tenemos el pan, tenemos el vino y la uva para aquellas personas que aún no han sido bautizadas o que de repente no han dado un paso firme en el Señor. Te invitamos a que
comas de la uva. Pero el vino y el pan son aquellos que hemos sido bautizados en una iglesia protestante o evangélica, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de esa manera como Jesús le indica, y está en plena comunión con Dios, con sus hermanos de la comunidad local. Ya hemos orado y hemos bendecido el pan y el vino. Ahora vamos a seguir con la liturgia del proceso. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La invitación que dice la palabra es que Él partió el pan en dos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Por ustedes y por mí y por la humanidad fue molido por nuestras rebeliones Jesús. Fue el propiciación en medio de nuestros pecados. Pero ahora le invito a que usted coma del pan. Dé gracias primero y después coma del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, por favor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que esta semana sea una semana extraordinaria y que pueda disfrutar con su familia este primer domingo y toda la semana. Bendiciones. Buen día, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor está en medio nuestro como poderoso gigante. Continuamos guardaditos, continuamos en la virtualidad, continuamos en la distancia, pero aún aquí en la tierra de los vivientes, agradeciéndole al Señor por su cuidado, por su protección, por su amor para con cada uno de nosotros. En medio de este tiempo que no ha sido absolutamente nada grato, con cambios inesperados, con pérdidas irreparables, pero en medio de todo esto, Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel, sigue ayudándonos, sigue enseñándonos a esforzarnos, a ser valientes en medio de lo que estamos viviendo. Tenemos varias familias que en este momento están pasando por un COVID bastante fuerte, otras que ya están saliendo. Tenemos a nuestra hermana Cruz, Elena, que continúa en esa batalla día a día. Tenemos a nuestra hermana Julia. Son muchas las cosas y las personas por las cuales necesitamos presentarnos delante del Señor, pero sin duda alguna por las cuales también nos cargamos. Si yo hoy te preguntara cómo te encuentras, me vas a decir, entre todas las posibilidades, bien. Pero si te digo,
desenvuélveme ese bien. Vas a decir, estoy cansada, estoy agotado, no tengo trabajo, las finanzas no alcanzan, he sentido que estoy perdiendo mi relación con el Señor, mi comunicación con Dios. He estado avanzando día a día porque toca, a veces no le encuentro sentido a la vida. Y son muchísimas cosas las que podríamos responder si nos reuniéramos frente a dialogar esta situación que estamos viviendo. Pero en medio de todo esto hay una invitación. Hay una invitación que nos hace el Señor. Hay una invitación que nos dice, ven, yo quiero que podamos disfrutar un momento nosotros a solas. Ven, yo quiero que descanses un momento. A pesar de que las responsabilidades continúan, a pesar de que todo continúa en una marcha acelerada, en medio de ese bullicio, yo quiero hablar contigo. Me hace acordar una ilustración que en un momento de mi vida leí. Un rey pidió que un pintor dibujara la paz perfecta. Y se inscribieron muchísimas personas. Quien lo hiciera iba a obtener como premio el casarse con la hija del rey. Bueno, y empieza todo ese proceso. Los que pintaron unas cosas espectaculares. Pero entre todas esas pinturas había una que al rey le llamó la atención. Y en esa pintura se podía leer, observar, visualizar un bullicio, un mundo acelerado, se podía visualizar un estrés enorme, pero en medio de todo eso había un árbol dibujado y en el árbol había un nido. Dentro del nido estaba el pajarito con sus polluelos, en lo más quieto. Y todo el mundo decía, ese cuadro no va a ganar. Esa persona, no sé en qué estaba pensando, qué locura pensaba. Pero cuando el rey detalló cada una de las pinturas, dijo, en este cuadro se ve reflejada la paz perfecta. Y todos dijeron, rey, ¿pero por qué? No es justo, mire este, mire aquel. No sé qué. Y el rey le dijo, sí, porque es esa paz que tiene ese pajarito con sus polluelos. En medio de la cotidianidad, del bullicio, en medio de todo. No podemos tener la paz perfecta con todo quieto, sino estar en paz nosotros, en medio de nuestra cotidianidad. Y nosotros podemos tener una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, toda vez que llegamos al secreto del Señor. En esta semana hemos tenido pérdidas. En esta semana hemos despedido amigos, conocidos, familia. Y en medio de esta revolución, en medio de este dolor, solo podemos acercarnos al Señor y estar así como la gallina junta sus polluelos en ese secreto con el Padre. Quiero leer dos versículos y que oremos y le pidamos al Señor que nos permita disfrutar en medio de esta realidad que vivimos, en medio de las cargas, del afán del día a día, de la paz de Él, del gozo de Él que sobrepasa nuestro entendimiento. Dice el libro de Marcos, San Marcos capítulo 6, verso 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Luego nos sigue desarrollando la historia de la alimentación de los 5,000. Venían de trabajar, venían de hacer un montón de cosas y le dicen, maestro, mira todo lo que ha pasado. Y el Señor los ve emocionados contando todo lo que ellos están diciendo, pero en medio de ello le dice, venid. No llamó a la multitud, llamó a los 12. ¿A qué? A estar con Él. Y le dice, es tanto el trabajo que ni siquiera les ha dado tiempo para comer. Necesito que ustedes también vengan a un lugar quieto, un lugar reposado y descansen. No sé qué tantas cosas puedes estar haciendo, sé las que yo estoy haciendo. Y créeme, no hay mejor lugar que correr al altar.
ir a la presencia del Señor en medio del bullicio, en medio de todo este dolor que estamos sintiendo, en medio de nuestra familia que está enferma. Es ahí en ese lugar donde retomamos fuerzas. Si sigues leyendo el texto, te vas a encontrar que ellos pasan al otro lado y esa paz y esa quietud nada más le dura lo que van en la barca. Porque antes de desembarcarse ya estaba la multitud esperando. Siempre va a haber cosas, siempre van a haber personas, siempre va a haber demanda. Pero en medio de la demanda y en medio de todo lo que tienes que estar luchando día a día, no olvides entrar en el reposo del Señor. No olvides llenarte del favor, del cuidado, permitirte, darte el privilegio que el Padre te abrace. Lee la palabra, ora, busca del Señor mientras puede ser hallado. Te invito a que oremos, te invito a que le demos gracias al Señor porque en medio de todo lo que hace bulla, en medio de todo lo que hace eco, en medio de todas las responsabilidades laborales, familiares, ministeriales, eclesiales, en medio de todo lo que estás, hay una invitación que sigue en pie. Venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí, todo aquel que esté trabajado y cargado. Venid a mí. Saquen un tiempo para que coman, saquen un tiempo para que se alimenten, saquen un tiempo para que reposen y lo hagan conmigo. Qué preciosa invitación nos hace el Señor. Quiero recordarles que en estos días falleció nuestro hermano Ubaldo Sierra, nuestro hermano Flavio. Ambos fueron miembros de Árbol de Vida. Ambos por mucho tiempo estuvieron siendo parte de nosotros como familia Iliavit. Y para su familia pedimos al Señor que sea Él fortaleciéndoles en medio de todo esto que están viviendo. El Señor sigue al mando. Lo que usted y yo debemos estar es preparados para el día que el Señor pase lista y nos llame a nosotros y nos encuentre aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Soberano Dios, damos todo el honor y la gloria. Damos toda la alabanza, la exaltación a tu nombre. Señor, es mucha la carga, es mucho el dolor, es mucha la pérdida. Señor, familias, amigos, el saber que parejas con días de diferencia, Señor, están muriendo. Personas que fueron parte de Árbol de Vida, personas que fueron muy cercanas a nosotros. Aparte de ellos, familias nuestras, Señor, que están pasando por momentos de dificultad. Son cosas que cargan. La responsabilidad del día a día, el trabajo, el saber que estás esforzándote y no alcanzan los ingresos. Padre, todo esto angustia. Todo esto trae carga, todo esto cansa. Señor, pero hay una invitación que yo hoy quiero aceptar. Venid a mí. Venid y entrar en mi reposo. Vengan que ni siquiera tienen tiempo para comer. Vengan, saquen un espacio. No solamente para que ustedes espiritualmente sean llenos, sino que físicamente también sean reconfortados. Señor, reconfórtanos en tu presencia. Te doy gracias por cada miembro de Árbol de Vida, Señor, por cada parte de nuestra familia que en este momento está pasando por situaciones de COVID. Los que ya tienen los resultados positivos, los que están en espera de resultados. Padre, pedimos tu intervención y que en medio de esta situación difícil, dolorosa, angustiosa que viven, Señor, y que estamos viviendo como familia, Padre, podamos descansar en ti. De manera especial oramos por nuestras mentes. Pedimos, Señor, que podamos renovar nuestra manera de pensar en medio de toda esta crisis, Señor. Y podamos verte actuar. Saber que tú estás con nosotros, Señor. Saber que tu paz sobrepasa, Señor, todo esto que estamos viviendo. Saber que tu nombre es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad. Señor, gracias, 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 soberano Rey, porque estás con nosotros y la invitación viene de ti, que podamos reposar en ti y en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempos intencionales para gozarnos, para fortalecernos, para equiparnos, Señor, con lo que tú quieres darnos y continuar este día a día hasta el momento en que nos llames a tu presencia.
que podamos ser parte de la solución y de bendecir a los que nos rodean, aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor, porque se trata de ti en nosotros. Te bendecimos y te honramos, soberano Dios. Damos todo el honor y toda la gloria a tu nombre. Amén. Por último, una invitación especial. Mañana, 7 de junio, 5 de la tarde, tendremos nuestra confraternidad de mujeres Igliavit vía Zoom. No te lo pierdas, vamos a tener un tiempo para orar unos por otros, para ser reconfortadas, para estar allí, vernos las caras y gozarnos por un rato en ese momento, para decirle, Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y gracias porque continúas sosteniendo nuestro andar y nuestro reposo. Familia, bendiciones. Sabemos que el mundo atraviesa tiempos difíciles y bueno es orar los unos por los otros guardándonos en el temor de Dios. Pero de igual manera, no pasemos por alto las necesidades de nuestros hermanos. Tu aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda. Con tus aportes estamos cubriendo el sostenimiento del templo y ayudando a muchas de las familias de nuestra comunidad. No lo olvides, con tu apoyo estamos ayudando. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes y a suscribirte en nuestro canal de YouTube Radio y TV Árbol de Vida. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la
Hermanos, seguimos con nuestro estudio que es tengamos cuidado con lo que pensamos. Estamos estudiando acerca de los pensamientos y el cuidado que debemos de tener con respecto a él. Es interesante porque en medio de esta situación de la pandemia, en medio del coronavirus, en medio de lo que estamos viviendo, nuestros pensamientos, nuestra mente se van alojando pensamientos que no son agradables delante de Dios. O de repente decisiones que no son, o pensamientos que al final no traen el fruto correcto por el cual Dios lo quiere que suceda en nuestras vidas. Y volvamos al texto base que es el Proverbio, versículo 23, verso 7, dice: porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y este es el texto bíblico que Dios trajo a mi corazón antes de armar toda esta predica. Ha sido el texto que ha estado dándome vuelta en la cabeza y una y otra vez. Y saber de que los pensamientos nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar, pueden ocurrir lo contrario a ello. Entonces, dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Yo decía que la palabra corazón para los hebreos tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones es que ellos no lo llevan simplemente a las emociones o al órgano que palpita dentro de nosotros. Ellos lo llevan también al punto de que es nuestra mente, lo que es la manera como pensamos, la manera como usted y yo pensamos día a día. Pero a su vez yo hablé de una frase de Martín Lutero, el cual dice de esta manera: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Tú y yo no podemos evitar que los pensamientos que no son agradables delante de Dios vengan a nuestra vida, pero sí podemos evitar de que esos pensamientos se queden alojados en nuestra mente, Déjenme mirar algo bien interesante que Dios ha estado inquietando ahí en mi cabeza. Una cosa es el cerebro y otra es nuestra mente. Y lo que Dios quiere y lo que la palabra de Dios hace en nosotros es cambiar nuestra mente. Cambia nuestra mente. Ahora, recordemos algunos textos que tocamos la semana pasada. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu, y en otra versión dice pensamientos o corazón, que el que toma ciudad. Y la invitación acá es a dominar lo que pensamos, a dominar lo que usted y yo pensamos. Y hacía una referencia sobre los tres enemigos que tenemos nosotros: el diablo, yo, ¿verdad? Nuestro yo y el mundo. Muchas veces le echamos culpa a lo que estamos viviendo, lo que estemos padeciendo, simplemente al diablo o simplemente al mundo, pero no tomamos la responsabilidad de decir: yo estoy así es por mis mismas decisiones. Y aquí quiero de una vez quitar una telaraña que yo encuentro mucho en medio del grupo de nosotros como cristianos o evangélicos. Y es que siempre no asumimos nuestras responsabilidades, sino siempre la delegamos en otros. Y lo lindo es: oye, la embarré, metí la plata y fue mi decisión, yo te pido perdón, pero no echarle la culpa a otro. Y con esto yo tengo una dificultad muy latente con ello, porque nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. La embarré y tengo que seguir adelante con lo que acabo de decidir, o lo que dije, o mis pensamientos. No echarle la culpa ni al diablo, ni echarle culpa al mundo, sino mi yo debe asumir esa responsabilidad. El dominio, dice el Proverbio 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Dominar su espíritu es dominar nuestros pensamientos. Yo lo dije la vez pasada sobre ello.
Pero tocamos dos textos más que estábamos aclarando allí. Y creo que quedamos en este punto, en la nota aclaratoria. Es que el terreno moral o los pensamientos, el entendimiento y el corazón, no hay un lugar para el azar en lo que el texto se refiere, ya que nada sucede por accidente. Y estamos haciendo un apelativo a lo que dice el texto en Proverbios, ¿cierto? Capítulo 16, verso 32. Y el Proverbios capítulo 16, pero el verso final, que es el versículo 33, hace referencia sobre el tema del echar suerte. Y la suerte no tiene que ver con el proceso de todo de lo que estamos haciendo. Usted y yo tenemos que asumir responsabilidad en lo que pensamos. Ahora, quiero ser claro con algo. Desafortunadamente o afortunadamente, las redes sociales hoy por hoy y los medios masivos de comunicación están inundándonos con una cantidad de cosas para que nosotros nos demos, las compremos o lo obtengamos o anhelemos, sin la realidad de que nosotros podamos adquirirlo o de que nosotros podamos poder vivir ese tipo de vida. Y tomamos decisiones equivocadas. Pero también está el otro punto, que a nuestros pensamientos, las publicidades de llantas, para vender una llanta, colocan a una mujer medio desnuda. Muchas veces no he entendido por qué colocan las mujeres medio desnudas, pero que quita el brillo, le quita la realidad de la propaganda, que es las llantas. Y estas cosas son las que nosotros vemos una y otra vez y se van alojando en nuestra mente. Y quiero decirle que la única manera de poder nosotros ser limpios de los pensamientos que no son agradables delante de Dios, porque para usted pueden ser agradables, para usted se puede sentir tranquilo o cómodo o relajado con ese tipo de pensamiento, pero a lo que yo voy o apelo es a lo que la palabra de Dios nos insta, y nos insta que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y para llegar ahí tenemos que ir a un proceso de transformación de nuestra mente. Y la manera de poder ser transformado mentalmente es solo sí por su Espíritu Santo y por la palabra de Dios. En la medida que yo me pongo la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios me hable, me limpie, me consuele, me exhorte y me edifique, entonces yo comenzaré a vivir una vida con una mente diferente, o la mente de Cristo. Mientras que mis pensamientos sean alineados o sean guiados simple y llanamente por las corrientes de este mundo o por las filosofías de este mundo o aún por autoconceptos, entonces yo no voy a tener la mente de Cristo. Y esto es algo bien particular. Ahora, en Romanos 8:7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, cuando nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Las personas que no tienen a Cristo no van a obedecer la palabra de Dios. Y eso es interesante aquí, porque podemos notar que el texto bíblico nos muestra que la mente del no creyente se encuentra en enemistad con Dios. No quiere nada con Dios. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta bien particular acá. ¿Será que muchas veces nosotros tenemos esa enemistad con Dios? Porque los pensamientos de nosotros van hacia un lado y los pensamientos de Dios van hacia otro. De hecho, Él lo dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien, ¿verdad? Y a veces mis pensamientos no son los pensamientos de bien. Si Dios ha dicho que Él tiene pensamientos de bien para contigo y para conmigo, Él lo va a cumplir. Yo entiendo que el texto hace parte de un contexto como estaba el pueblo de Israel. Lo entiendo, lo he estudiado. Y te lo estoy compartiendo es por ello.
porque los pensamientos son cruciales en el proceso. Pero es más crucial la manifestación y la guía del Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero llegar. Hay personas que tienen palabra, que en su ser aparece la palabra, pero sus evidencias no demuestran la realidad de quiénes son, del carácter de Cristo. Porque muchas veces hay una división entre esa palabra recibida y que tengo en mi corazón y la manifestación fresca del Espíritu Santo de Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo fluya de una manera libre en nosotros. En la libertad y vivir una vida como la libertad como Dios nos ha hecho libre. Otro texto más que podemos leer y que me llama la atención es 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente, óigalo bien, de los que no creen. ¿Qué ha hecho Satanás con aquellos que los que no creen? Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Entonces miren algo interesante aquí. Mucha gente que no cree, su mente ha sido cegada por Satanás. Pero el concepto puntual es porque no creen. Y nosotros somos salvos por creer en el Señor. La Biblia también dice que al que cree todo le es posible. Entonces es crucial nuestra fe en creer y creer en lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios ha proclamado sobre tu vida, lo que Dios ha decretado o las promesas que Dios ha dado a tu vida. Tú debes y yo debo de creerla. No tengo que pensar de que Dios lo ha dicho o que Dios lo ha puesto en mi corazón y Dios no lo va a cumplir. Lo vuelvo a decir de nuevo. No añades un pecado de dudar de que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. O lo que aún, vayamos a algo más poderoso. No añadas un pecado más al pensar que Dios ha dicho algo en su palabra y no lo va a cumplir. Porque Dios lo va a cumplir. Tú sabes el texto bíblico que ya hemos dicho varias veces. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ese dice el texto bíblico en 2 Corintios capítulo 4. Ahora quiero que me acompañen un texto más, por favor, ¿verdad? Que nos hace referencia sobre lo que estamos hablando, sobre los pensamientos. Es debido que en la parte moral está contaminados todas las personas. Y aquí algo particular. La parte moral del ser humano ha sido contaminada por el mundo y por todos los medios masivos de comunicación, a veces lo que leemos, lo que nos exponemos, todas esas cosas. Y usted me dirá, entonces, ¿qué debo vivir en una cápsula? No, tú tienes que tomar la decisión de qué te edifica y qué no te edifica. Y una persona que te puede ayudar profundamente es el Espíritu Santo. Él, cuando yo lo he dicho varias veces, yo he estado viendo televisión y el Espíritu Santo me ha llamado y me ha inquietado y me ha enviado a mi cuarto a leer, o a estudiar la palabra, o a arrodillarme, o a interceder. O hay veces que uso una frase de una película o algo que estoy leyendo, aún una noticia en semana, en otros periódicos, en lo que yo leo, ¿verdad? Para hablar a mi vida. No necesariamente ahora tiene que ser pero ser sensible al Espíritu Santo. Y lo siguiente, y vuelvo a apelo, es a la palabra de Dios. Si tú y yo no nos acercamos, no tenemos una vida devocional, y quiero hacer un paréntesis grande acá. El paréntesis consiste en que yo no hago mi vida devocional para calmar mi conciencia evangélica. Yo cumplo con mi vida devocional con el propósito de acercarme a mi Señor. Y que mi Señor va a hablarme a través de su bendita palabra. Esta palabra escrita que tú tienes y yo tengo. Él va a hablarme a través de esta palabra. Y como tal,
yo tengo que estar dispuesto, sensible a ello. No lo hago simplemente por cumplir un protocolo, un determinado conciencia en mi vida. No, yo lo hago es porque yo tengo hambre de Él. Dice el Salmo que como el siervo busca por las ramas, así brama mi alma por el Señor. La pregunta es si tu alma y tu ser brama por buscar más al Señor. Esa es la dinámica. Yo sé que en estos tiempos nosotros muchos estamos presionados por las circunstancias que estamos viviendo. Hay mucha presión de todos lados. Y una de las cosas que tú no puedes ni yo puedo negociar es apartarme de la presencia de Dios y no leer su palabra. No permitas que tu corazón y tu amor por el Señor sea enfriado. Si ves que te estás apagando, vuelve al fuego, vuelve a la hoguera, vuelve al lugar donde tu corazón va a ser reavivado. Y tu corazón y mi corazón es reavivado cuando nosotros nos acercamos al Señor. Y cuando nosotros nos exponemos a esta palabra que muchas veces nos va a edificar, muchas veces nos va a exhortar y muchas veces nos va a consolar. Porque esa es la palabra de Dios. Cierro el paréntesis. En Marcos capítulo 7, verso 20 y 22, por favor, acompáñame. Marcos capítulo 7, verso 20 y 22 dice: y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos. ¿De dónde sale todo? De adentro, de mi interior, de mi corazón. De la abundancia del corazón mana la vida. De la abundancia de tus pensamientos y de tu ser mana lo que tú das a los demás. Ahora, si en ti hay una fuerza o estás teniendo una tensión entre que hay veces que tú estás súper con pensamientos buenos y hay veces que estás con pensamientos que son desagradables a Dios, ves al secreto, y eso lo vamos a definir más adelante, ves al secreto con Dios y pídele que te ayude, porque Él te va a dar la fuerza y te va a dar los medios, que el primer medio que yo apelo es a su palabra y juntamente con la manifestación del Espíritu Santo para limpiarnos. Pues no lo dijo en su palabra también en el Evangelio, dice: ustedes estáis limpios por la palabra que habéis recibido. Evangelio de Juan capítulo 15 dice así. ¿Qué nos limpia de la suciedad de este mundo? ¿Qué nos limpia de las contaminaciones de los medios masivos de comunicación, de la pornografía que mandan, de todas las cosas que presenta? ¿Qué nos limpia? Pues es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si yo no la leo, entonces eso que está dentro de mí se va a hacer evidente. Sigo hablando aquí. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todo sale del corazón. Todo sale de nuestro ser. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener la disposición para que esto que está dentro sea transformado. Esto que está aquí, la mente y todo el conocimiento que tengo, sea transformado. Ahora vamos a abordar un texto que Dios nos dio la semana pasada cuando estábamos grabando, antes de grabar. Y decidí por parte del Señor ampliar este texto que vamos a abordar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Efesios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Óigalo bien. Y lo repito lo que dije anteriormente. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. La mente debe ser controlada. Nuestra mente y nuestros pensamientos deben de ser controladas y debe haber una evidencia de arrepentimiento, un cambio mental de pensamiento y un cambio mental de actitud. Debe de haber eso en nuestra vida. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo con este texto tan maravilloso. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón. Entonces, quiero hacer sé que este texto hace parte de un contexto y es apropiado poder entenderlo dentro de su contexto. Y para ello, vamos a estudiar un poquito el contexto. Cabe resaltar que el capítulo 4 al 6, el apóstol Pablo muestra las instrucciones prácticas de su audiencia primaria. O sea, del capítulo 4, que es el versículo que estamos leyendo, hasta el capítulo 6 de Efesios, está enseñando las cosas prácticas de la fe, aquella audiencia primaria y para ti y para mí hoy. El verso que aparece en Efesios 4:1, tú que tienes la carta abierta en tu Biblia, Efesios 4:1 habla, exhorta a los cristianos a que anden como es digno del Señor. Práctico. Igualmente es paralelo que aparece en Romanos 12. De ahí para adelante Pablo comienza hablando de la fe práctica. Aquí está hablando cómo nuestra fe se debe vivir en la práctica. En la práctica. Entonces Efesios capítulo 4 verso 1 exhorta, escuche bien, exhorta a los cristianos que andemos como es digno del Señor. Del llamado que nos hace es un llamado a vivir agradable delante de Dios. Pero el versículo 17, que acabamos de leer, Efesios 4:17, Pablo introduce un nuevo aspecto de andar como es digno del Señor. Es la expresión, no andéis como los gentiles. Introduce una expresión negativamente. O sea, él dice, no andéis como los gentiles. Espérenme un momento que voy a buscarlo en la hermosa Reina Valera. Espera un momentico, por favor. Disculpen, como tengo todo en la computadora. Ok. El versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Está hablando del tema espiritual, el tema que es práctico. Y el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, escuche bien, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces encontramos que él inicia este versículo 17 en no andar en la vanidad de la mente. Pero el término es negativo y al usarlo negativamente dice no andéis como los gentiles. La invitación que le hace los hermanos en Éfeso a usted y a mí hoy es que usted y yo no debemos de andar como los gentiles. Ahora, dice aquí, según el apóstol Pablo, esto pues digo, requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente.
andan en la vanidad de la mente. En vez de eso, deben de abandonar la manera pagana de vivir en todo, entregándonos a nosotros mismos a la manera de vivir de Cristo. Y ahí te quiero invitar a algo. Porque culturalmente, y esto hace parte del proceso de este estudio, culturalmente la audiencia primaria, los hermanos de Éfeso, estaban influenciados por un gobierno corrupto, estaban influenciados por un gobierno pagano, estaban influenciados por un gobierno bastante degenerado. Y Pablo está diciendo, sí, ustedes desde pequeños han vivido en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo pagano, en medio de este mundo degenerado. Y no quiero ofender a nadie, pero fue la expresión que bueno, coloqué allí. Y no es para ofender a nadie, discúlpeme, pero bueno, es así. En medio de ese mundo degenerado en que estaban viviendo los efesios, Pablo dice a ellos, ustedes cambien su manera de vivir. Ustedes no pueden ser igual a ellos. Y se debe, como es un tema de la fe práctica, se debe de notar en la iglesia, en los hermanos de Éfeso, con respecto a eso. Es que es que debido al poder de Cristo, ellos rompen su relación con esta influencia que a pesar de toda su vida, ellos pueden cambiar. Y aquí esto nos enseña algo bien interesante. Hay veces que la gente dice, yo nací en una situación difícil, y me recuerdo un chico que yo estuve en uno de los programas que trabajé en Pedregal. Este era un joven, muy jovencito, bueno, como 22 años, y él había estado porque había matado a una persona. Y conversando una vez que él me abordó, me decía que él no tenía para dónde tomar decisiones, porque su papá y su mamá estaban metidos en las drogas, y además de eso, y sus hermanos vivían en el tema del sicariato. Pero la noche anterior, por alguna cosa de Dios, yo me vi un programa en esos que dan en Discovery Channel sobre aquellos que son muy gordos, ¿cierto? Y dentro de una familia de muchos gordos había uno que era flaco. Y él le preguntaron en la entrevista que por qué razón él no estaba con su familia. Dice porque él había visto el daño que ellos se estaban haciendo a sus vidas, y que él había tomado una decisión de no hacerlo con su vida. Entonces, para aquellos que vivimos o que nacemos o que vivimos en un mundo, el que estamos viviendo es un mundo pecaminoso, que es un mundo donde hay corrupción, donde hay paganismo, donde la atmósfera es bastante degenerada y todo lo que está alrededor es algo que realmente no inspira para cosas buenas, tú y yo tenemos que tomar una decisión, y es vivir distinto a ese mundo. Eso es la que Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso y a ti y a mí en esta mañana. Colombia está como está, o Cartagena está como está, todo lo que estamos viviendo, pero tú y yo somos llamados a vivir de una manera distinta. No estoy diciendo que somos perfectos, distinto con respecto a esta corriente. Nosotros tenemos que vivir una contracorriente en el proceso. Nuestra cosmovisión debe ser de conformidad a lo que el texto bíblico nos está enseñando, no lo que el mundo nos está dando. Sigo hablando con ustedes. Además, este verso inicia como una forma de resumen de todo lo que el apóstol Pablo le había comunicado y usado paralelamente más adelante. Pablo nos comunica que está identificado solamente con el Salvador. La identificación de Pablo no es con nadie, ni con la cultura, ni con el mover. Su identificación es solamente con Cristo. Y recuerden algo bien interesante acá. Pablo en Filipenses capítulo 3, si no me equivoco, él apela a que él era romano y apela de todo su linaje, saca su credencial para decir, yo soy aquí uno de los más duros.
Pero en medio de eso reconoce y exalta el nombre de Cristo. Él debe de vivir y Él vive de una manera de comunión y relación con Cristo y vive para Él, no religiosamente. Y fluye, y por eso Pablo escribió lo que escribió. Ahora, lo segundo que yo logro ver en este texto es la exhortación a conducirnos de tal manera que se demuestre la verdadera diferencia que existe entre nosotros y los vecinos o aquellos vecinos que tenían los efesios que eran paganos. En ti y en mí debe haber una diferencia. No quiere decir que tú no te vas a molestar, claro que te vas a enojar, vas a enfadarte, pero que tu enojo y tu enfado no sea para acabar con alguien o para ir en contra de alguien. ¿Ya? Yo sé que uno va manejando y ve un carro por ahí, ve una moto esa que se le cruza a uno y uno dice, miércoles, Señor Jesús, bendícelo, guárdalo, llévalo en bien hasta su casa, permite que le produzca bastante. Esa es la oración que sale de nosotros, ¿verdad? Tercero, la palabra mente, que significa nous en el griego, en el pensamiento hebreo incluye más que las facultades cognitivas, también incluye la comprensión, escúchelo bien, la comprensión, la conciencia y los afectos. La palabra mente en el texto bíblico de Efesios capítulo 4, verso 17, que es know, para los hebreos incluye más que una facultad cognitiva, conocimiento nada más, también incluye una comprensión, la conciencia y los afectos. Por ende, mente aquí alude a todos los aspectos del ser, de la persona, que la capacidad para reconocer los valores morales y la verdad espiritual. Y es ahí bien bonito e interesante este proceso. Cuando tú y yo estamos conversando con alguien, interactuando con alguien, tú puedes medir y tú puedes reflejar, tú puedes saber qué tantos valores morales tiene y qué tanto verdad espiritual hay en ello. Y no tienes que estar, y eso hace parte del discernimiento, pero también hace parte de la manera como se expresa la gente. Y yo reconozco delante de ustedes que como decía mi esposa, cuando hay momentos que uno hace cosas o dice cosas que no son de conforme a la palabra, uno tiene que revisar qué pasa. Y en eso sí debemos entrar a morar profundamente o a estudiar al Señor, buscar al Señor. Si hoy todavía sigues luchando con palabras soeces o palabras vulgares, si sigues teniendo pensamientos suicida o sigues teniendo pensamientos de baja autoestima, o si sigues teniendo pensamientos de poca cosa, o aún si sigues teniendo pensamientos que tú eres lo mejor, tienes que tener cuidado, porque los pensamientos que tú y yo tenemos que tener son los pensamientos que están en el corazón de Dios. De hecho, el Señor nos invita a nosotros a algo, a tener la mente de Cristo. Y eso es un tema que vamos a abordar, que es tener la mente de Cristo. No es de la noche a la mañana, pero vamos a seguir trabajando con esta última parte del texto. Otra parte del texto nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Entonces ya hablamos de la palabra mente, lo que significa la palabra mente. Y quiero animarte a algo que yo prediqué en uno de estos jueves, en jueves de santificación. Estamos hablando de santificación. Yo di un estudio de toda la carta de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32. Lo expliqué cada jueves. Te animo a que lo escuches, porque tiene que ver todo lo que estamos hablando y vivir como a Dios, como Cristo le agrada, o vivir con la mente de Cristo, tiene que ver con respecto a esa manera de vivir que no es agradable delante de Dios. Vivir sin Cristo es demostrado en esa parte.
Vanidad. La palabra en el griego es mataiotes. Tiene el significado de falta de propósito. Aquella persona que anda en vanidad, su significado a la luz del griego es falta de propósito, característica del ser inútil o de estar vacío. Miren cómo Dios nos hila bien claramente el texto bíblico que estamos estudiando con lo que estudiamos en Primera de Juan, que yo dije acerca de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y la vanidad y cada uno de estos que se me escapa ahora lo otro. Pero entender eso bien claro. La vanidad tiene un significado de falta de propósito, característico de ser inútil o de estar vacío. Sin la iluminación del Espíritu de Dios. Una persona que piensa en la vanidad de su mente, que anda pensando en la vanidad de su mente, es una persona que no es iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto podríamos pensar que soy un poco retrógrado, estricto y cosas así, que usted debe vivir como usted quiera vivir. No. Yo me afeito porque eso me hace ver mejor. Pero no que voy a vivir en pos de la vanidad de mi mente. Ojo con eso. No rayemos en la religiosidad ni en el legalismo. Usted tiene que vivir como Dios lo está guiando y conforme a su palabra. Pero tiene que ser una coherencia con respecto a lo que su palabra nos dice. No con lo que usted crea o lo que yo crea. Porque al final lo que yo crea y lo que usted crea a Dios no le vale nada. Es lo que nosotros demanda a nosotros es nuestra obediencia. Y termino acá con algo bien bonito que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén, verdad? La senda sigo leyendo, la senda del hombre le conduce solo hacia todo aquello que le frustra, porque esencialmente él queda entregado a todo lo carente de valor y de realidad. Todo esto confirma una vida apartada del Salvador. Lo que creemos es muy importante, al igual lo que estamos desarrollando en nuestra mente. Se hace necesario crecer día a día en Cristo. Y quiero leer por último un texto bíblico que usted lo conoce. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos míos, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho hasta este momento el apóstol Pablo, dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable y todo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú y yo tenemos que revisar si nuestros pensamientos van de acorde con todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguno, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está apelando a que él es un ejemplo de todo esto. La pregunta sería ¿somos un ejemplo nosotros hoy por hoy? Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Cada vez que la estudio y cada vez que la predico, cada vez soy más confrontado, Dios. Yo te quiero pedir que tengas misericordia de mí. Que tengas misericordia de mí, Señor. Que me ayudes a vivir una vida que sea agradable, acepta delante de ti. No soy más ni menos que ninguno de aquellos que me escuchan o que nos ven. Soy su hermano,
Que tú nos has dado la función de ser pastores, sí. Esto demanda una responsabilidad mayor, podríamos decir, que otras personas dentro de tu cuerpo. Al que más se le da, dice tu palabra, más se le exige. Y en esa dinámica quiero pedirte que me ayudes a mí, a mi familia, a mi esposa, a nuestros hijos, a vivir una fe práctica, una fe correcta, pero que esta fe no sea diluida por lo que los medios masivos de comunicación nos quieren decir, ni los pensamientos que yo pueda tener, Señor, por muy teológicos que sean, sino que viene de lo que viene de tu corazón. Aún, yo he vivido experiencias extraordinarias en el secreto contigo, y he visto cosas extraordinarias en lo que tú has hecho. He visto sanidades, milagros, prodigios, pero son cosas que al final tú las permites para mostrar tu gracia y tu misericordia para uno siendo pecador. Pero día a día, yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser un ejemplo de vivir para ti. Y esto no me quiere decir que soy perfecto, porque perfecto ninguno, pero cada vez más entender que las demandas que tú nos haces, que la exhortación que hemos recibido, no es para tomarla laxamente, es para tomarla correctamente. Oíd lo que tú nos has dicho. Oíd y obedecer lo que tú nos has dicho. Muchas gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.